Mi nombre es Cristian Molina, pertenezco a la Universidad Nacional de Rosario y estoy presentando en esta oportunidad un trabajo que se llama de afirmaciones económicas en los relatos de mercado del Cono Sur durante la globalización 1990-2008. Este trabajo es el resultado de una investigación que llevó a cabo desde 2007 relativa a relatos de mercado en el Cono Sur también, en ciertos autores que manejo en el Cono Sur, y sobre los cuales voy a volver en adelante. El siguiente es el trabajo. Hasta entrado el siglo XIX, una de las leyes fundamentales de funcionamiento de los mercados simbólicos consistía en lo que Pierre Bourdieu entendió como denegación. En un artículo traducido y publicado en la revista Punto de Vista de 1980, Bourdieu sostiene que la denegación es producto del ilusio del campo artístico que niega por medio de la creencia en el arte aquello que no puede negar, es decir, la relación relativamente dependiente entre los valores estrictos del campo artístico y los de la economía. Bourdieu insistía en que la denegación de la economía permite o le permitía al campo artístico hacer lo que hacen a sus agentes, simulando al mismo tiempo que no lo hacen. Es decir, negar la injerencia y la notable intervención que la economía y sus valores también tienen sobre el campo de producción simbólica. Esto no implica necesariamente que el valor económico y la economía determinase el valor simbólico, lo que sería sesgar una lectura de Bourdieu. Todo lo contrario, lo que trataba de lo que se trata, es de pensar que esa relación es siempre redefinida en un mayor o menor nivel de dependencia dentro de cada campo artístico y aún dentro de la obra de cada productor de los bienes simbólicos, y que de esa redefinición se sigue una posición respecto del mercado de los bienes simbólicos. Sin embargo, lo concreto es que la denegación consistía precisamente en un ilusio de autosuficiencia, en una barrera instaurada para negar la intervención de los criterios y los valores económicos en el arte. Desde 1990, diversos relatos de mercado en el Cono Sur pusieron en evidencia la transformación de los circuitos editoriales dentro de los parámetros transnacionales y de lo que Jüdich en el recurso de la cultura denominó como devenir de lo cultural en recurso. Antes de continuar, sería tal vez necesario tratar de adentrarnos en qué es un relato de mercado. La categoría relato de mercado comprende textos literarios que tematizan el mercado simbólico a través de la presencia, ya sea de agentes o de bienes, que hacen evidente una dualidad económico-simbólica, siempre en tensión constitutiva de dicho mercado. De esta manera, los relatos permiten la lectura de los significados atribuidos al mercado simbólico, de los estados históricos del mismo, así como de las relaciones entre estos y las prácticas poéticas y o de circulación que sus autores realizan en él. Digamos, los relatos de mercado serían una construcción crítica que permite leer a partir de las textualidades literarias o artísticas, textualidades que exceden el campo estricto de la literatura, las relaciones entre literatura y mercado. Lo que decía es que estos relatos en el Cono Sur ponen en evidencia la transformación de esos circuitos editoriales y la transformación de esa denegación en el contexto de la globalización. En la última década surgieron debates muy interesantes en Latinoamérica tendientes a focalizar estas transformaciones dentro de lo que se piensa como una ruptura desde una lógica autónoma del campo literario a otra posautónoma, por ejemplo Luthmer en aquí América Latina o García Canclini en La sociedad sin relato, entre otros. De este modo, estas tendencias consideraron el impacto sobre la imaginación pública artística inclusive, como un desplazamiento de las luchas políticas en el interior del campo estrictamente simbólico hacia otro contexto caracterizado por la convivencia de temporalidades distintas y por la fusión de la economía con la cultura y viceversa. Por eso postularon que las consideraciones burdianas respecto de la autonomía artística en el contexto global dejaron de tener poder explicativo. A partir del análisis de los relatos de mercado, es decir, de textos que tematizan el estado del mercado simbólico editorial y de las consideraciones relativistas de la autonomía que el propio Bourdieu enuncia, nos proponemos en este trabajo desplazar la discusión de la posautonomía de los dualismos que detenta hacia otra dirección. Concretamente nos interesa pensar que los relatos de mercado dan cuenta de nuevas situaciones donde las denegaciones artísticas que caracterizaron el campo desde el siglo XIX han devenido de afirmaciones de la economía en la literatura. En La sociedad sin relato, Néstor García Canclini plantea que la limitación de la categoría de campo y de autonomía de la teoría bourdiana son
es insuficiente para leer el arte y la literatura del presente. Sin embargo, paradójicamente, no las descarta como herramientas críticas válidas y aún vigentes. Y dice, con la misma cautela habría que moverse al ponerle post autónomo. Aunque existan fronteras menos nítidas entre lo histórico real y las ficciones literarias o artísticas, aunque hoy la pretendida lógica interna del campo artístico se muestre porosa a muchas instancias sociales, persisten proyectos con forma e intención estética, autores que la buscan y espacios relativamente diferenciados, donde circulan libros de ficción y de las artes visuales. Como dijimos, en la apertura de este libro, dice Canclini, es visible un movimiento hacia la posautonomía como desplazamiento de las prácticas artísticas basadas en objetos a prácticas ubicadas en contextos, hasta llegar a la inserción de las obras en los medios, redes e interacciones sociales. Pero no ayuda a entender las oscilaciones y las ambivalencias entre autonomía y dependencias, entre realidad y ficción, ni a detectar abolidas las diferencias. ¿Importa aún la autonomía del arte?, se pregunta Canclini. La simple descripción etnográfica revela que sí, pero con formatos abiertos. Por un lado, la pregunta de la que parte o a la que llega Canclini no es la que nos interesa, porque además se entiende por autonomía una lectura que descuida el adjetivo de la relatividad en Bourdieu muchas veces, y por lo tanto no solo su dependencia y hasta su porosidad de los demás campos, sino también su dependencia histórica y contextual. Por el otro, el problema que nos interesa no es si importa o no la autonomía en el presente, sino otro problema, es decir, ¿qué sucede con el arte o con la literatura en una situación en la cual aquello que había garantizado su autonomía relativa, es decir, la constitución de un mercado simbólico, y por lo tanto, eso que había garantizado su autonomía también había garantizado su separación de la hegemonía del campo del poder político? ¿Qué pasa cuando eso comienza a estructurarse en torno de la hegemonía de los valores económicos que reemplazaron incluso la organización de lo social por la política, lejos de la utopía libre mercadista del liberalismo? Digamos, esto es lo que puntualmente permiten comprender los relatos de mercado en el Cono Sur desde 1990 hasta 2008, es decir, la conflictividad inherente al campo simbólico en un contexto signado por la hegemonía globalista del valor de cambio y de la cultura como recurso. Porque lo que todos tematizan no es el problema de la heteronomía o la autonomía en el arte, sino las transformaciones de los valores denegatorios de lo económico que en el siglo XIX y hasta poco después de la segunda mitad del siglo XX eran constitutivos de la relación entre literatura y mercado. Y esa tematización indica una suerte de preocupación común de los escritores y productores de literatura respecto de la relación de su praxis con las condiciones económicas y de mercado que ella conlleva. Es decir, como si estuvieran muy predispuestos a tratar de transformar las condiciones de dominación simbólica. Lo que se desprende de esa preocupación en común no es la denegación de la economía en la literatura o en el arte, la negación sin poder negar la injerencia de la economía en las prácticas artísticas, sino todo lo contrario, su deafirmación, y así diagramatical lo planteo. Y esa deafirmación sería un avatar diferente de la relación entre arte, literatura y mercado en la globalización. Es decir, sería una afirmación de las relaciones del arte con la economía, pero sin poder afirmarse del todo, porque siempre, aún en las experiencias más próximas al mercantilismo, se impone una suerte de distancia mínima entre valor económico y simbólico, una especie de autenticidad no relativa a la originalidad aurática del trabajo artístico, sino a su separación, a la posibilidad de intentar un desvío o una fuga, o por lo menos una situación desencantada respecto de los valores económicos. El concepto de deafirmación es entonces una afirmación en devenir de la relación entre las dos prácticas, pero precisamente por su carácter de devenir, que no puede culminar de afirmarse, que no se puede afirmar a sí misma y que, por eso mismo, siempre impone una distancia más o menos reconocible, que es también un límite y un yacimiento de autenticidad entre las dos prácticas, sus valores y sus relaciones. De este modo, por ejemplo, los relatos de mercado del continuo narrativo de César Aira, un escritor argentino, señalan una relación de la economía con la literatura a partir de la invención. Desde su primera novela, Emma la cautiva, que sale publicada en 1981, hasta Las aventuras de Barba Verde, que es de 2008, hay una insistencia en señalar que la literatura y la economía pertenecen a lógicas análogas y conectadas al mismo tiempo por el puente de la invención. Es decir que tanto una como otra práctica
cultural, social, son, en definitivas, convenciones que consisten en la invención de algo que se pone a circular y que adquiere valor en su circulación. El dinero en el caso de la economía, los textos literarios, la literatura, los textos literarios en el caso de la literatura, los libros. Pero son mundos análogos que, puestos en conexión y pasados por los puentes de acción del continuo, se terminan afectando al mismo tiempo, generando una valoración conflictiva, tanto en el terreno de la literatura como también en la economía, a partir de una circulación deficiente que los textos en el mismo dispositivo airano promueven. Es decir que si la invención conecta las dos lógicas, también la invención separa y produce efectos en ambos mundos y por ende en sus valores. Esto implica que si bien el continuo narrativo airano señala permanentemente el interés económico de la praxis, genera un dispositivo que hace fallar finalmente un dispositivo de circulación basado básicamente en una saturación de todos los circuitos editoriales y en una superproducción narrativa que impide o que implica o que coarta la posibilidad de leer toda la obra de Aira, que hace fallar, digamos, ese dispositivo finalmente al interés económico como fin único y definitorio de la praxis artística. Muchas veces se trata, digamos, de un ajuste, a veces se trata de un ajuste entre el interés económico que los personajes narradores manifiestan por su supervivencia, en una verdadera reivindicación artiana de Roberto Arlt, ¿no? Y el proceso de su transformación en artistas o el proceso de su obra que hace fallar todo el mecanismo del interés económico. En Emma la cautiva, por ejemplo, la contratapa plantea que el escritor, la firma César Aira, que firma esa contratapa, tiene un contrato, digamos, con la editorial que le permite vivir de traducciones, pero cuando se propone escribir Emma la cautiva a partir de traducciones de los bestsellers, esa traducción se produce finalmente como una gótica fallida, así lo llama, es decir, que la literatura malogra el género propio, que es el género propio de la economía literaria más ligada al valor económico de la praxis, que es el bestseller. Otras veces, el interés económico, como las aventuras de Barba Verde, es relegado a un interés análogo y accesorio, señalando que los artistas verdaderos o auténticos, independientemente de sus condiciones materiales, devienen tales si lo son y pueden sobrevivir como tales también independientemente de su condición económica porque encuentran las maneras de hacerlo. Como si el dinero fuera necesario para la supervivencia del artista, pero al mismo tiempo como si no fuera el condicionante último y único de su praxis. De la misma manera, también se puede pensar en los relatos de mercados del chileno Alberto Fuguet, que configuran comunidades multidisciplinarias de artistas, en donde conviven músicos con escritores, estrellas de rock, pintores, cineastas, que relativizan a un mismo nivel el valor simbólico y económico de la praxis artística y los valores simbólicos de las diferentes praxis artísticas en sí mismas, como si todos fueran lo mismo, ¿no? Y reducen de esta manera la tensión entre los valores diferentes, tanto simbólicos como económicos, a una elección personal válida, sea cual fuere la misma. Todos estos artistas que participan de estas comunidades multidisciplinarias persiguen un éxito masivo en venta que les permita vivir holgadamente, o al menos lo anhelan o lo viven como una injusticia cuando no les llega. Por ejemplo, el personaje Miguelo de Sobredosis, que piensa o sueña con pegarla con una novela, digamos, pegarla, es decir, generar un éxito en ventas. De todos modos, estos personajes no se conocen entre sí y viven en un mundo absolutamente desencantado y vaciado, que puede leerse como una crítica disipada de aquello que los relatos sostienen y afirman con contundencia, es decir, la relatividad del valor económico y simbólico en un contexto global. Por otro lado, también me parece interesante plantear en este espacio una situación que, si bien no tiene que ver con las literaturas hispánicas y en lengua española estrictamente, sino con literatura en lengua portuguesa, también permiten pensar en las lógicas de funcionamientos del cono sur latinoamericano y de lo que está pasando más allá de la lengua española en interrelación con otras lenguas. Por eso también es importante pensar en los relatos de mercados de João Gilberto Noll, donde una condición económica, que es la pobreza o la precariedad, obliga a los narradores, personajes y escritores que son siempre becarios, o casi siempre becarios, pero siempre están en un vínculo de dependencia económica,
que los conduce progresivamente a una desintegración o la supervivencia parasitaria de otros sujetos, agentes o fundaciones internacionales del o con intervenciones en el mercado simbólico editorial. Frente a esas condiciones y como táctica de supervivencia, los escritores, los becarios, deciden procrastinar perezosamente su trabajo o directamente no realizarlo, como si en ese resquicio se operase una especie de fuga de esas condiciones impuestas de supervivencia económica casi colonial en relación con la práctica literaria. Una situación de procrastinación que reproducen los relatos de Mercado de Nol tanto en su publicación como en la escritura de los mismos, que acontece por lo general, salvo en Lorchi, con posterioridad a los viajes que Nol realmente realiza como autor en los circuitos simbólicos internacionales y transnacionales. Entonces, digamos, lo que significa ahí son maneras de posibilitar un duelo melancólico incesante del valor simbólico, tratar de rescatar una especie de experiencia simbólica despojada de los valores económicos, mediante el cual se retiene la experiencia artística, esa experiencia, frente a la presión de los valores económicos que se caracterizan por una lógica de resultados a corto plazo y basadas puramente en el interés económico. De ahí la procrastinación incesante de estos personajes. Por lo tanto, lo interesante de observar en estos tres casos, al menos, es que al tiempo que todos los relatos afirman la relación de la práctica artística con la economía, esa afirmación se realiza como frustración en la distancia que se impone o que se construye a través de puentes de acción que malogran las dos lógicas literarias o económicas de la invención, en el caso de César Aira, a través de un desencanto que deriva en una relativización del valor simbólico y el económico en Fuguet, o de fugas a esos poderes coercitivos mediante procrastinación en el caso de Nol. De este modo, estas tensiones no tienen por qué pensarse, en todos los casos al menos no tienen por qué pensarse, como una fusión definitiva y definitoria de la economía con la literatura del presente. Así como tampoco que todas las relaciones literarias y económicas sean iguales, porque no habría más identidades literarias que también eran identidades políticas. Esto es lo que sostiene Ludmer en aquí América Latina. Al contrario, los relatos de Nol y los de Aira generan puntos de fuga a la imposición de la lógica económica para la supervivencia artista, desestructurando los modos de funcionamiento hegemónicos en la circulación, indicando la misma condición convencional de la ficción trasladada al funcionamiento económico, o resignificando negativamente las asimetrías que empobrecen a los productores del mercado simbólico editorial. Diríamos que la misma praxis literaria de algunos escritores genera puntos o líneas de fuga a la lógica hegemónica de la economía en el mercado simbólico, y de este modo la praxis literaria funciona en sí misma como un espacio de fisura del valor económico y de reafirmación del valor simbólico como autenticidad, insisto, no en términos de origen, sino de diferencia y de distancia. En cambio, los relatos de Mercado de Fuguet recaen en una relativización y marcación funcional a la lógica economicista del mercado simbólico e imitan en lo esencial la lógica de la venta en muchas de sus operaciones de marketing. Aunque el desencanto desde el cual resemantiza las comunidades incognoscibles de artistas instala una distancia mínima que puede operar como crítica y no solo celebración de esa lógica. De modo que todos estos relatos afirman lo que al mismo tiempo no pueden afirmar del todo, es decir, la relación de lo económico con lo cultural literario, pero no como algo sintético, superador, sino como tensión que se resuelve de modos diferentes, que son también posiciones literarias y políticas distintas. Esos puntos de fuga que pueden observarse en los relatos de Mercado cuando los analizamos como regímenes, como relación entre el decir y el hacer, permiten encontrar instancias en que la crítica artista puede apoyarse desde el seno de lo que Giorgio Agamben denomina la religión del capitalismo en profanaciones para mantener su emancipación del nuevo espíritu del capitalismo. Todos estos relatos de Mercado circulan y afirman su relación con la economía, al mismo tiempo, fundamentalmente y con mayor énfasis, los relatos de Aira y los de Nol permiten conjeturar una forma de experiencia auténtica en cuanto a su posibilidad de profanar lo improfanable, que sería el espíritu del capitalismo según Agamben. Así de paradojal, el efecto performático, no como mero simulacro, sino como articulación del decir y el hacer en Aira y en Nol, y mínimo también en Fuguet, que se desprende de estos relatos de Mercado, indica hasta qué punto se pueden resituar las discusiones sobre la autenticidad,
no ya como criterio elitista, sino de performatividad estético-política y simbólica en un contexto de hegemonía económica en las relaciones entre literatura y mercado simbólico. Muchas gracias.